Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este sábado cuarto del tiempo de Cuaresma. La persona del Señor Jesús y su predicación, como podemos ver en el Evangelio de hoy, era el tema de moda. De Él todos hablaban, de Él todos discutían, más todavía después de la defensa que el mismo Jesús hace de su identidad como Hijo de Dios. Discurso que hemos venido reflexionando en nuestras gotitas de esperanza de estos días y que es causa de discordias entre los judíos que lo escuchaban. Algunos afirmaban que era el profeta prometido por Moisés, a quien había que escuchar, porque decía la palabra de Dios. Otros que era el Cristo, aquel que venía a hacer realidad la palabra y a inaugurar el reino prometido. Algunos más, sobre todo los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, querían arrestarlo y hasta enviaron soldados, a los soldados del templo, a hacerlo. Pero su frustración es grande cuando los soldados vuelven, pero con las manos vacías, pues al parecer quienes debían atraparlo quedaron atrapados en sus palabras. Diríamos nosotros que iban por lana y volvieron trasquilados, pues en lugar de arrestarlo, se pusieron a escucharlo, y sus palabras le llegaron al corazón. Lo sedujeron. Por eso el argumento para defender su inoperancia y su desobediencia a la orden dada es que nadie ha hablado jamás como ese hombre. En efecto, nadie ha hablado nunca como Jesús. De eso estaban convencidos, de eso debemos estar convencidos nosotros. Obviamente, como era de esperarse, el resultado es que los jefes reaccionen con sarcasmo, con desprecio y hasta llenos de rabia, por el miedo a perder el prestigio que tenían ante el pueblo y porque veían menoscabada su grande autoridad, irónicamente, por la simple palabra del carpintero de Galilea. Como vemos, parece que esa palabra no es tan simple como ellos pensaban. Por el contrario, es la palabra más poderosa que existe, capaz de dar vida y de transformar plenamente la existencia. Ante estas cosas a favor que se decían del Señor Jesús, las autoridades judías esgrimen dos fuertes argumentos en contra. En primer lugar, la procedencia de Jesús. El Mesías sabían que vendría de Judea, que nacería en Belén, y él, en cambio, según parece, es Galileo. El segundo argumento es que los jefes del pueblo y los fariseos, es decir, las familias prestantes, cultas, los que poseían la ciencia y el conocimiento, no creían en él. Lo que esperaba fuera un argumento de gran peso por la autoridad que ellos tenían para convencer al pueblo de no ir tras ese hombre, pues los estaba engañando, sin darse cuenta que los verdaderos engañados por la mentira de la serpiente eran ellos. Lo cierto es que se aprovechan de esto para desprestigiar a quienes lo seguían. Según ellos, gente demasiado simple, inculta y hasta analfabetas, que no conocían la ley, por lo mismo fácilmente manipulables. Se atreven incluso a maldecirlos definitivamente. La ceguera del hombre que cree poseer la verdad y que no quiere ponerse en el trabajo de esclarecerle es muy grande. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Solo se levanta la voz de Nicodemo, ese hombre que le gustaba visitar a Jesús de noche. ¿Para qué? Pues para disipar sus propias tinieblas con la luz clara de la palabra de Jesús, y que volverá a aparecer después de la crucifixión para reclamar el cuerpo bendito de nuestro Salvador. También él era fariseo y era uno de los jefes, y es bueno pensar que en medio de tanta ceguera al menos uno abra los ojos para ver con claridad. Podemos ver en este detalle un llamado a cada uno de nosotros para que en medio de tanta ceguera que el mundo experimenta, abramos los ojos para seguir la luz de la vida. Nicodemo revierte la acusación de los fariseos y les hace ver que, conociendo ellos la ley, la estaban violando al condenar a una persona sin el juicio respectivo al que tenía derecho, es decir, sin escucharlo y verificar los actos por los que se le acusaba. La rabia que sienten los lleva a responderle a Nicodemo con un doble insulto. Cuando no se tiene la inteligencia para dialogar, se usa el insulto y la grosería, con lo que se demuestra que lo que se tiene en la mente y en el corazón es en realidad estupidez e ignorancia, no inteligencia. Los insultos son, primero, tratarlo de Galileo e impuro, y segundo, decirle que es un ignorante y que mejor estudie la ley. Nicodemo, de alguna manera, lo vemos igual que Juan Bautista, como un testigo de la verdad, que tiene, eso sí, que asumir las consecuencias, como todos los profetas. Al final cada uno vuelve a su casa, algunos con el deseo de volver a Jesús, pues como decían los soldados, nadie ha hablado jamás como él. Otros, sobre todo las autoridades, con un rechazo todavía más enconado contra él. La pregunta que nos queda es, ¿y nosotros con qué nos quedamos en este día después de haber reflexionado esta palabra? Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para poder darle una respuesta al Señor.
Démosle gracias a Dios y recibamos su bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.